Buenos días, alumnos. Hoy voy a suplantar a la profe Noelia, que no puede estar, que les manda muchos saludos, pero bueno, quisimos aprovechar este horario para poder hacer una clase más de taquigrafía en vez de gramática el día de hoy. Vamos a hacer entonces como un repaso de lo que vimos el día lunes, ¿sí? Y así vamos a ir avanzando. Si es que ustedes pudieron ver en el aula eh, el video que teníamos que había subido Mauro de la terminación sion la semana pasada, y bueno, ahora en esta semana vamos a subir la actividad número 30, que es la que tenemos en pantalla, con actividades de palabras, oraciones y textos con todo lo que venimos dando hasta acá. Y vamos a ver estas palabras, cómo se trazan, ¿sí? Ustedes vayan haciendo en sus cuadernos. Y como siempre les digo, tienen que hacer no solamente una vez, sino varias veces y ir repitiendo en voz alta hasta que se les quede bien fija cómo se escribe la palabra, ¿sí? Cómo tenemos que trazar. Bueno, vamos a hacer entonces la primera palabra. Fíjate, habíamos dicho que la terminación sion se representa por un gancho ampliado trazado a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, hacia arriba en los rasgos horizontales y en el rasgo ascendente R, y en los curvos en su concavidad, ¿sí? Entonces vamos a ver terminación, cómo vamos a escribir. Terminación, ¿sí? Acá tenemos en segunda posición esta palabra, terminación, ¿sí? Hacemos la terminación sion en la concavidad y al final del rasgo N vocal. Otra de las palabras, yo voy a ir dibujando nada más y ustedes van mirando en la pantalla las palabras. Reposición, fíjense cómo vamos a hacer reposición. En segunda posición, de abajo hacia arriba, reposición con el círculo mayor y un escape que es lo que me indica la terminación sion. Entonces acá leemos reposición. Habíamos dicho también que cuando tenemos en plural estas terminaciones, simplemente le agregamos el circulito. Y por ejemplo, en amonestaciones, que es el siguiente ejemplo, acá corresponde escribir el estenograma debajo del renglón, porque la O es quien me indica la posición, y hacemos amonestaciones, ¿sí? Ven que utilizamos la elipse, y al ser en plural colocamos el circulito. Fundación vamos a hacer de la siguiente manera. Fundación, ¿sí? La terminación sion a la derecha. Percepción, fíjense que ahí tenemos en segunda posición el círculo mayor a la derecha y la terminación sion. Y acá leemos percepción. Ilustración, en tercera posición, corta el renglón y escribimos de esta forma. Si es ilustraciones, le agregamos el circulito. Oración, en primera posición, y de esta forma, ¿sí? Sensaciones, vamos a hacer en segunda, sensaciones, ¿ven? Acá tenemos ilustraciones, ilustración en singular, y si tengo que hacer ilustraciones, como les decía, agregamos simplemente el circulito. Conclusiones. Debajo del renglón, ganchito inicial L, conclusiones. Jornalización, vamos a hacer
en tercera posición con ganchito inicial R, jornalización. ¿Sí? Jornal, acá vamos a hacer jornal, y acá jornalización. Y si dice jornalizaciones, le agregamos el circulito. Complicación o complicaciones, fíjense, con prefijo complicación. Ahí dice complicación, con el circulito dice complicaciones. Cancelación, utilizamos nuevamente el prefijo can, con, en este caso can, y hacemos el circulito sobre el renglón y la terminación ción en la concavidad al final del rasgo curvo. Y acá leemos cancelación. Acuérdense que los prefijos no marcan posición, y en este caso el que me indica la posición en la palabra cancelación es la E, la que acompaña al circulito. Entonces lo hacemos en segunda posición, tocando el renglón. ¿Sí? Pluralización, vamos a hacer ganchito inicial L, plu, y fíjense ahora cómo vamos a hacer el ganchito L, plural, ahí dice plural, y pluralización, vamos de nuevo, hacemos el círculo mayor, pluralización, ¿sí? Pluralización, y leo pluralización, ¿sí? Calcificación, fíjense en primera posición, calcificación. Y si yo digo clasificación, también voy a escribir de la misma forma. Clasificación y calcificación son dos palabras diferentes que tienen la misma estructura. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? En el contexto de la oración, ¿cuál es la palabra correcta? Calcificación y clasificación. ¿Se acuerdan que vimos el lunes la terminación ficación, que era el rasgo F vocal seguidito, más o menos separado 1 milímetro del estenograma? Voy a hacer el rasgo F vocal de tamaño normal. Inyección o inyecciones, vamos a hacer en segunda posición, grueso, fino acá, inyección. Y si es inyecciones, y le agrego el circulito. Generalizaciones. No sé si ustedes tienen general, es gen nada más, como abreviatura. Pero acá en este caso, general, vamos a hacer generalizaciones. ¿Ven? Vamos de nuevo. Generalización. Y ahí pueden leer generalizaciones. Comprensión en segunda posición con ganchito inicial R. Y acá fíjense de qué lado va el ganchito. En el lugar de la terminación del ganchito N a la izquierda. ¿Por qué? Porque tengo la terminación N-ción. Comprensión. Comprensión. ¿Sí? Vamos con distinción. También el mismo caso. En segunda posición, distinción. ¿Ven? Acá leo distinción, coloco el gancho ampliado que me indica N-ción. Ahora vamos con penalización.
Y acá sí, el lunes habíamos visto ejemplos de que podemos escribir penal, penalizado, penalización, penalista. En este caso, penalización, vamos a hacer penalización en segunda. Enunciación en tercera posición debajo del renglón, y en este caso tenemos que hacemos el círculo mayor dentro del ganchito N, ¿ven? Enunciación. En asunción, también vimos este ejemplo, asunción. Acá es la A la que me indica la posición, y como es curvo voy a hacer asunción, con comillitas porque va con mayúscula. El rasgo vocal, ese vocal, en primera posición y hago asunción. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Si quieren preguntar, pueden hacerlo. Si quieren escribir en el chat alguna palabra que tengan dudas también. Aprovechemos este espacio para poder avanzar, para poder hacer y para poder practicar todo lo que vamos dando. Pronunciación, voy a escribir de la siguiente manera, en tercera posición, pronunciación. Yo lo hago bien grande para que ustedes lo vean. Pronunciación. Agrupación va a ir en tercera posición, agrupación. A la derecha, la terminación ción. Canciones. Canciones tenemos, fíjense, canción y canciones. Tenemos N y tenemos sion o siones. Entonces, cuando tenemos estos casos, corresponde hacer el gancho hacia abajo. Canción va a ser así, y canciones le agregamos el circulito. ¿Sí? Canción, canciones. Actualización en tercera posición, y acá tenemos engrosamiento de vocal al inicio. En tercera posición por la vocal U, actualización. Diversificación, diversificación. ¿Sí? Seguimos con invenciones. En la siguiente página, fíjense, invenciones, invenciones. Si fuera invención, es sin el circulito. Aceleración, vamos a escribir en primera posición, aceleración. El gancho ampliado va arriba en los rasgos ascendente R. Aceleración. Hacemos de vuelta. Aceleración. ¿Sí? Normalización, como si escribiéramos, fíjense que cuando digo normal voy a hacer así, ganchito inicial R, ganchito inicial L. Normal. Y normales, o normalización, si fueran normales le agrego simplemente el circulito aquí. Y si yo quiero escribir normalización, escribo normalización. ¿Ven? Normalización, leo. Audición, lo mismo que en actualización, también va la vocal engrosada al comienzo, porque comienza la palabra con dos vocales. Y en este caso va en segunda posición. Y vamos a hacer A engrosada, la D y el gancho ampliado a la derecha. ¿Sí?
audición. Ocasión, vamos a escribir ocasión. La O no indica posición, la A me dice que esta palabra corresponde a escribir en primera posición y voy a hacer de este modo, ocasión, para arriba. ¿Sí? Aviación, en segunda posición, aviación. Conciliación, voy a escribir con prefijo, con. Conciliación, solución, en tercera posición, convención, convención, dirección, ejecuciones, negación. ¿Sí? Todas estas palabras que ustedes tienen en la actividad número 30, por favor, háganlo muchas veces. Y después tenemos un texto que se llama La extinción, lleva por título, que lo vamos a hacer también, ¿sí? Lo vamos a ir haciendo entre todos. No sé si con virome se va a ver algo, porque mi marcador es muy grueso. Voy a poner el título, ustedes me avisan si llegan a ver algo o no. La extinción, ¿se ve? La extinción. No sé si alguien me puede Sí, contestar. ¿Se ve? sí, Bien. profe. Sí, Vamos a escribir con este que es más. La extinción. Con gran exageración, vamos a ir haciendo como si fuese un dictado. Con gran, fíjense acá tenemos grueso, ¿sí? Ganchito inicial R y ganchito final N. Con gran exageración, y ahí, ¿en qué posición voy a escribir la palabra exageración? A ver si alguien se acuerda. Exageración. en segunda, profe. En segunda, ¿por qué? Profe, esa era mi duda. El otro día yo le había preguntado. Acción era una de las palabras y exageración tienen el mismo sonido, pero usted me dice que se escribe acción como a vocal, ese vocal. Habíamos quedado en eso. Y Claro. en este caso es el rasgo vocal X vocal, que es justamente el pequeño grosor al principio Sí, y el curvo. claro. Y en estos casos, la que me indica posición siempre es la primera La vocal. primera. ¿Sí? ¿Se Sí, acuerdan que habíamos visto que cuando yo tenía estos rasgos, vocal S vocal, vocal X vocal, vocal doble R vocal y vocal MB y vocal MP, en estos casos, ¿se acuerdan que cuando la palabra comienza con cualquiera de estos rasgos, es la primera vocal la que a mí me indica la posición, la primera vocal, ¿sí? Por ejemplo, asado, usado, vamos a poner usado, voy a hacer en tercera posición. En este caso, exageración, voy a escribir en segunda posición por la vocal E. ¿Sí? Si yo tengo, acá tengo arriero, va a ir en primera posición por la vocal A. Lo mismo si tengo ambo, va a ser en primera posición. Si tengo, si digo empacho, va a ser en segunda posición por la E. ¿Sí? Esto no se tienen que olvidar que son bisílabos y en estos casos es la primera vocal la que me indica posición, no así cuando se trata de vocales que están al comienzo
y que le sigue otra sílaba, por ejemplo, a ver, por ejemplo, afectaron que tenemos acá en el texto, afectaron. Ahí en esa palabra, ¿qué posición voy a escribir afectaron? ¿En qué posición? En segunda, profe. En segunda, porque las vocales no marcan posición, ¿sí? Sí, Ahí el tengo el siguiente rasgo F, vocal, y la E es la que me indica posición. En acumulaciones, ¿en qué posición voy a escribir acumulaciones? en tercera. En tercera, va a ir debajo del renglón. Muy bien. Bueno, vamos Sí, a sí. seguir. Con gran exageración, acá escribimos exa, en segunda toca el renglón. Ujú. Gración. Con gran exageración, se toca el renglón, la A solita la dibujamos de esta forma. Hecho, fíjense, hecho va ¿en qué posición? En Corta, profe. tercera. Pues yo escribo hecho. La H en nuestro sistema estenográfico no lo utilizamos, entonces es como que tuviera simplemente que comienza con una vocal y es la O la que me va a indicar a mí la posición. Entonces corta el renglón y va en tercera posición. Dibujo la vocal y escribo en tercera posición el rasgo CH. ¿Se entiende? Con gran exageración se ha hecho en tercera posición. Hago la U solita, una. Explotación, fíjense cómo vamos a escribir, explotación. Comercial, ¿se acuerdan que hacíamos vocal L en este caso? ¿Sí? ¿Pueden ver bien cómo estamos dibujando los rasgos? Con gran exageración se ha hecho una explotación comercial de las, ¿qué es de las? Altura. Abreviatura. En primera posición, arriba del renglón. Especies. Faunísticas. Acá en este caso, ¿cómo voy a escribir la palabra faunísticas? ¿Alguien me puede decir? En primera posición, y es con elipse, faunísticas. No, no es con el. Místicas. Es No, es sin con el. el. Se Sí. escribe toda la palabra, fíjense. Faunísticas. ¿Sí? Yo tengo que tener en cuenta que acá fa esté arriba del renglón porque es el que me indica la posición. El resto de los estenogramas pueden quedar dibujados en cualquier parte. Fíjense que acá corta, puede estar todo el estenograma escrito arriba del renglón y también está bien. A mí me interesa que fa esté en primera posición arriba del ¿Y por renglón. qué, profe, y por qué no va con elipse? Porque yo con elipse, fíjate cómo me va a quedar. Acá voy a hacer Sí. faunisti y acá tengo que cortar y tengo que hacer Ah, K. claro. Y la regla me Bien. dice que Sí, solo hay sí. algunas palabras que tienen esta excepción, ¿sí? Bien. Sí, En, sí. ¿se De acuerdan acuerdo. Sí, castellano? Eh, sí, sí. bueno, esta Claro. faunístico no, faunístico se escribe Bien. toda la palabra, ¿sí? Bien, especies faunísticas de la, ¿cómo hago? Abreviatura en primera posición, de la, ¿sí? República Argentina. República Argentina ustedes pueden hacerlo, si quieren, solamente desde el segundo renglón, República Argentina, pueden hacerlo así, o si quieren hacer República Argentina, también está bien, ¿sí?
Obviamente siempre uno en taquigrafía va a optar por lo más breve, lo más corto. Entonces, si se acostumbran a escribir República Argentina de esta forma, está perfecto. Es re y la A chiquitita. Y acá tengo Repubi y AR. ¿Sí? Ustedes tienen que saber identificar sus rasgos para que después no les cueste traducir, no les cueste leer. Entonces, cualquiera de las dos formas que escriban República Argentina o República Argentina y ustedes lo reconozcan, está bien. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer en este caso de la República Argentina. ¿Sí? Muchas ya se encuentran, sigue, muchas debajo del renglón en tercera posición, muchas ya se encuentran. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo escribo la palabra encuentran? Con prefijo en con, ¿se acuerdan? En con, en cuen, en este caso hago encuentran, ¿sí? Ya se encuentran, como el prefijo no marca posición, acá tengo tran, ganchito inicial R, ganchito final N. En vías, fíjense, en segunda posición, de extinción, acá hacemos elipse y terminación ción, o la O solita, desaparición. ¿Van haciendo ustedes también en sus cuadernos? Ahora vamos con la recolección y la abreviatura. Destrucción, que utilizamos ahí, elipse mayor con escape a la derecha. Y acá leo destrucción. Incontrolada, ¿cómo voy a hacer? Con prefijo incon. Prefijo en con, claro, en este caso es incon. Ustedes automáticamente cuando tienen este tipo de palabras, acuérdense, ¿sí? De los prefijos con, de los prefijos contra, en con, descon, desin, desen. Eso tienen que utilizar, tienen que saber, ¿sí? Bueno, entonces, incontrolada. ¿Y en qué posición voy a ser incontrolada? En tercera. Porque por la vocal O, la primera vocal O. Incontrolada, ¿ven cómo escribo? De huevos, hago la vocal U y la B corta con circulito final. Huevos de, en segunda, pingüinos. Pingüinos. Y leo pingüinos. Pingüinos. En las, fíjense que es al comienzo el ganchito, el gancho en la, porque si yo le hago al final voy a leer en una. Eso tengan en cuenta también porque puede ser causal de error donde yo le hago el ganchito. En este caso es al comienzo y puedo leer en la. Si yo le hago al final voy a leer en en una. Si está arriba del renglón en una, si toca el renglón en un, y si está debajo del renglón en uno. Acá es en la, arriba del renglón, en el mismo trazo, tocando el renglón en lo, debajo del renglón. ¿Se entiende? Muy bien. En las nidificaciones. ¿Y acá cómo voy a escribir nidificaciones? ¿Alguien me puede decir?
Fíjense, NIDI. Ahí dice NIDI. ¿Y qué hago? Ficación, Ficación. Ficación, sí, ficaciones. Esto a mí sí. me indica que puede estar en singular o en plural. Acá yo puedo leer nidificación o nidificaciones. Como acá tengo en las, ¿m? Como viene hablando de pingüinos, en las nidificaciones costeras, fíjense en este caso cómo voy a hacer costeras y por qué sí va elipse. Que es recto, profe, es un rasgo recto y corta. Porque a mí no me incomoda Claro, el y no rasgo L, interrumpe la ¿sí? palabra, Donde se cierra mi elipse, yo puedo escribir el siguiente rasgo. el siguiente rasgo, sí. Muy bien. En las nidificaciones costeras ocasionaron, ahí vamos a hacer en primera posición, habíamos dicho hoy, ocasionaron acentuadas, y voy a hacer acentuadas en primera posición grueso, y acá voy a hacer como una pequeña partitura para darme cuenta que está la T que es fina y se le une el rasgo D que es grueso, ¿sí? Acentuadas. Ocasionaron acentuadas reducción, y le agrego acá el circulito, de sus poblaciones, fíjense, población, y le agrego el circulito, poblaciones, y afectaron en segunda, afectaron así, arriba del renglón por la A, voy a seguir del otro lado, renovación, acuérdense que vación es grueso, de las acumulaciones, en tercera posición, acumulaciones. Guaneras, y como siempre nosotros decimos por ahí en las reuniones o debates que podamos asistir después, nos vamos a encontrar con palabras que no sabemos qué significan, ¿sí? O guaneras, palabras raras, palabras extrañas, que un taquígrafo lo que tiene que hacer es automáticamente ir a la RAE, a Google, a Wikipedia, donde sea, y sacarse la duda de qué significa, en este caso, guaneras. Algunos pueden saber, algunos no. Los que no saben tienen que averiguar qué significa para no quedarse con esa duda, y para poder entender lo que están escribiendo, para poder traducir y para poder leer después lo que ustedes escriben en taquigrafía. Entonces, con lo que sigue después que dice las que poseen gran valor como abonos orgánicos, se van a dar cuenta que las guaneras son esos, son abonos, son una especie de abonos que se acumulan en cierto lugar en gran cantidad. Pero vayan siempre que encuentren alguna palabra rara, extraña o que simplemente no sepan el significado, averígüenlo. Tómenlo eso como buen consejo, porque a lo largo de los años es lo que aún seguimos haciendo nosotros como taquígrafos. Siempre estábamos, ahora es mucho más fácil con la tecnología, pero siempre estamos, si tenemos dudas, buscando para justamente saber cómo se escribe esa palabra, qué significa y cómo la voy a escribir, porque no es lo mismo hacer con B corta que con B larga, ¿sí? Son diferentes. Muy bien. Seguimos. Guaneras, las que poseen gran
valor como abonos orgánicos. Orgánicos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir con la compañía. Ponemos como título la, y acá tenemos prefijo com, pa en primera posición y el rasgo ñ grueso. La compañía. Vamos con el texto, ¿sí? Las decisiones, fíjense cómo vamos a escribir decisiones. Hacemos el círculo mayor, ahí dice decisión. Y si le agrego el circulito dice decisiones, ¿sí? Que pueden, ganchito final N a la izquierda, tomarse en tercera posición con ganchito inicial R, tomarse en la administración. Miren cómo vamos a escribir administración. La A engrosada, la M tocando el renglón porque es la que me indica la posición, administración. ¿Sí? Vamos a hacerlo en grande para que ustedes vean bien. Administración va en segunda posición y se escribe así. Ad, la vocal A engrosada, administración. Y si es administraciones, le agrego el circulito. ¿Sí? En segunda posición. Muy bien. Seguimos. En la administración de una, ¿cómo hacemos de una? Con abreviatura. ¿En qué posición? En primera, profe. En primera. Miren cómo vamos a hacer de una compañía. Consisten con prefijo con en segunda posición. Consisten en la planificación. Planificación. La coordinación, en tercera posición, coordinación. ¿Ven cómo escribimos? Coordinación. Es una abreviatura, en primera posición, es una de las funciones. ¿Cómo voy a escribir? Vimos ese ejemplo el lunes, cuando teníamos rasgos curvos que tenían terminaciones en-ción. ¿Qué hacíamos? Se marcaba la N ¿Sí? y serían dos Muy bien. continuados, Entonces ¿verdad? hacemos fun, ahí dice fun, y ahí dice sion. Y de esta forma escribimos función, ¿sí? Y si dice funciones, le agregamos el circulito, como en este caso. Primordiales, vamos a hacer primordiales. ¿Se entiende ahí? Vamos a hacerlo en grande. En segunda posición, con ganchito, fíjense, acá hago el ganchito R, mor, y acá hago el ganchito L inicial, y le agrego el circulito. Si es primordial, voy a hacer primordial. Como es primordiales, le agrego el circulito. ¿Ven cómo se notan los ganchitos? ¿Cómo se tienen que notar? ¿Sí? Primordial.
primordiales. Por ahí les va a costar un poquito, pero practiquen y les va a salir. Primordiales de quién ejerce, acá hacemos la vocal E, grueso, ejerce el circulito a la derecha y el escape porque la palabra termina con vocal. La dirección para arribación de la misma. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer acá. Misma, que también es abreviatura de la misma. Punto. Para lograrlo, ¿vieron el trazo de lograrlo? En tercera posición, corta el renglón, lograrlo. Es preciso, y en preciso tenemos moñito, tenemos ese vocal y con escape, porque termina con vocal. La unificación, escribimos la vocal U, unificación de las acciones de un, abreviatura, grupo. ¿Sí? ¿Ven? Lo pudieron hacer, pueden hacerlo, están haciendo en su cuaderno como para tener y después practicar. Vamos a hacer en lo que nos queda de tiempo un dictadito. Un dictadito. Esta es la actividad número 31. Yo les voy a dictar y ustedes escriben, si tienen dudas lo hacemos acá con la camarita. ¿Sí? Vamos con la primera oración. Se hizo una distinción en la mención de los chicos que egresaron en el año 2019. Profe, el número va tal cual, ¿no? Sí, normal, así 2019. Bueno, Se hizo una distinción en la mención de los chicos que egresaron en el año 2019. Y vamos a hacerlo, ¿sí? C, ustedes saben que toca el renglón. C. ¿Hizo en qué posición va a ir? La palabra hizo es Segunda. en segunda. Y es grueso. Ahí dice hizo. Una, la U. Distinción, vimos recién esa misma palabra. Grueso, distinción. En la mención, acuérdense cómo escribimos función. Ahora vamos a hacer mención de los, en tercera posición, chicos que egresaron, y fíjense, voy a hacer la E y voy a hacer el ganchito inicial R y acá es grueso,
en el año 2019. ¿Le salió así a ustedes? ¿Alguien pudo hacerlo bien, sin errores? Díganlo. Sí, profe, sí, sí, sí. Bueno, me alegro, me alegro. Ahora yo les voy a dibujar y ustedes van a leer. Vamos a hacer al revés. Vamos a hacer esta oración. Bueno, a ver si pueden, ven todos ahí, a ver si podemos ir traduciendo esta oración. Acá que dice, esto tienen que saber. Esto, la, claro, la. Tenemos prefijo. Tenemos acá círculo mayor con terminación ción. En tercera posición. Muy bien, Fabián. La composición después De la de la. Y acá que tenemos, este es grueso, ¿eh? escenografía. Muy bien, escenografía. Depende. Depende De de muchos. en este caso muchas, puede ser muchos también. Muchas. En segunda, con ganchito inicial R, y acá tenemos N vocal. Presiones, puede ser, Personas, presiones. personas, Personas. personas, Personas y y de la, sí. acá este es grueso. Dirección. Muy bien, dirección Del del, y acá como tiene que ver con esto, escenografía. escenógrafo. Muy bien, escenógrafo. Fíjense, la composición de la escenografía depende de muchas personas y de la dirección del escenógrafo. ¿Ven? Muy bien, muy bien. Hacemos una oración más antes de irnos. Esta más cortita. A ver si pueden sacar. Yo las estoy haciendo bien grande al propósito para que ustedes puedan ver. Muy bien. Acá tenemos escape. ¿Qué significaba el escape? El El. Muy bien, escape el. Acuérdense que este escape que yo hago es el y el puntito arriba del renglón es al, ¿sí?
al. El, El sí, técnico encontró el cable de la luz. muy bien. El técnico encontró los Cables de cables la luz. de la luz, muy bien. Sí. En En ganchito inicial R. En tercera posición. Muy bien. Cortocircuito, muy bien. Cortocircuito. ¿Vieron cómo sí saben leer? ¿Sí? Muy bien.